¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buen día, Carlos. Un placer estar con vos. Bueno, muchas gracias. Bueno, creo que estamos en un momento, en un escenario muy difícil de entender muchas de las cosas que están pasando, pero por ahí los rumores que esto se va a profundizar provocan mucha más incertidumbre en la gente. Y me parece que por ahí se ha colado algo que la democracia al menos no admitía, esto de que había borocotización en algún momento, en la época de Kirchner, pero digo, hoy por hoy se ha producido una cosa muy rara y muy sorprendente, diría yo, en términos de lo que es la disciplina partidaria. En muchos de los casos eso se perdió, pero digo, esta actitud de los diputados radicales, sumado a la acción o la contraofensiva de los del radicalismo, genera también una preocupación, ¿no? Bueno, el término borocotó o borocotización nació cuando Lorenzo Borocotó, que había sido electo diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, por el partido de Mauricio Macri, que en ese momento, no sé si se llamaba PRO, porque estamos hablando del año 2005, creo, sí, o tal vez ya se llamaba PRO. Bueno, asumió y a los minutos se pasó a la bancada de Néstor Kirchner. Habiendo sido electo, digamos, como un legislador de la oposición, se pasó al oficialismo, y esa persona, que era un mediático médico, que seguramente por esa figura lo habían elegido para encabezar la lista, se diluyó, no solamente en términos políticos. Borocotó tuvo 4 años de una beca porque no tuvo ningún tipo de participación en el Congreso de la Nación, sino que también hasta lo afectó en su vida profesional como un médico mediático. Y el estigma, bueno, llegó a que se denominara como borocotó o borocotización el transfugismo político, que es pasarse de la oposición al oficialismo, sin dar en el medio ninguna explicación, ninguna justificación plausible como para decir abandono este espacio político y me voy a otro. Digo esto porque hay que recordar que hay una frase muy famosa de Winston Churchill, que él decía, porque él había sido electo primer ministro de Inglaterra, tanto por el Partido Conservador como por el Partido Liberal, diciendo que él prefería cambiar de partido pero no de principio. Lo que no él iba a tolerar era quedarse en un partido para justificar los cambios de principio del partido. Claro. Acá esta frase de Churchill creo que se debiera aplicar en el caso de estos diputados nacionales radicales que hace 2 meses atrás votaron. De hecho, creo que uno de ellos fue informante de la ley que le devolvía la movilidad jubilatoria y le recuperaba el haber jubilatorio a los jubilados y pensionados en Argentina, y después de un llamado y de un encuentro con el presidente en la Casa Rosada o en la Residencia de Olivo, terminan cambiando de posición y sosteniendo el veto presidencial a esa ley jubilatoria. Yo creo que no lo hicieron por conservar sus principios. En todo caso, lo que han hecho estos diputados, y se va a ver muy seguido en estas épocas de tanta confusión política en la Argentina, es que estamos en un periodo muy particular donde se está diseñando o se está construyendo un nuevo sistema político. La llegada de Milei lo que expresa fundamentalmente es un cambio en la voluntad y en la visión política de la gente. Y si hay algo que hoy por hoy se va consolidando, este oficialismo nacional, lo que enfrente pasa es que no hay una oposición, y yo creo que la oposición no puede ser la que fracasó al 10 de diciembre del 2023 y que la gente ya uno lo excluyó con el voto del poder, como era el peronismo, y a otro lo excluyó por otra postura más radicalizada, que fue el caso de Juntos por el Cambio y la figura de la fórmula presidencial Bullrich-Petri, que se pasaron directamente al oficialismo, y hoy son, sin duda, dos, digamos, de esa vanguardia
en la construcción de un oficialismo que hoy por hoy no tiene oposición. Entonces vamos a ver muchos Burlich, muchos Petri, como estos diputados nacionales radicales, que se van a pasar de vereda sin recibir de la sociedad seguramente el castigo que recibió Borocotó, porque en aquel momento las aguas se estaban dividiendo entre oficialismo y oposición. Acá se está construyendo un oficialismo y hay una oposición que se tiene, a mi entender, que construir de cero, que no sirve los espacios que dominaron la política en los últimos años, como el caso del justicialismo, o Frente para la Victoria, o Unión Ciudadana, o Unidos por la Patria, pero tampoco sirve lo que era Juntos por el Cambio. Entonces, me parece que partidos como el radicalismo lo que debieran analizar es cómo no quedar afuera en la construcción de una nueva oposición que no puede ser la que fracasó, y eso implica, bueno, una fuerte autocrítica, una fuerte renovación y la elaboración de un discurso que sea competitivo en términos electorales con el oficialismo libertario y superador en las urnas. Claro, estaba pensando, Marcelo, que este festejo de Olivos consolida la estrategia, entre comillas, o no, de Milei, que ya con esto se está asegurando todos los vetos que puedan sobrevenir de acá en adelante, ¿no? Sí, y esa va a ser seguramente la consigna para las elecciones de medio término del 2025, lograr tener en ambas cámaras más de un tercio de diputados y senadores para evitar, como ellos denominan, y la verdad que una brutalidad esa expresión, no hace mucho mal como sociedad republicana, que los degenerados fiscales voten leyes que afecten el curso de su gobierno, o que le bochen DNU, como el de los 100.000 millones de pesos a la CIDE, o sostengan vetos como el de la movilidad jubilatoria. Con lo cual uno avisora que la gestión del 25 al 27 del Congreso de la Nación va a ser un Congreso bloqueado, y vamos a tener un gobierno que va a repetir la década de los 90 y gobernar por defecto de necesidad de urgencia, como lo está haciendo ahora, pero con una muy débil posición en el Congreso. Y volviendo a los 90, con respecto a este asado, yo me acuerdo que los menemistas decían que ellos comían, a ellos les gustaba, habían peronistas que comían caviar, pero no les gustaba que la gente los viera. Sí. Y eso eran, claro, y eso eran los hipócritas. Los menemistas lo decían abiertamente: nosotros nos gusta comer caviar, pero más nos gusta que la gente nos vea comer caviar, porque nosotros somos cínicos. Yo creo que ayer ha habido mucho cinismo, porque la verdad no era para festejar un veto cuyo impacto al bolsillo de los jubilados es enorme. No solamente se le niega una movilidad, que es lo que prevé la Constitución nacional, por eso yo comparto lo que dijo Pichetto, esto lo que va a traer como consecuencia una mayor litigiosidad contra el ANSES por jubilaciones con aporte mal liquidadas. Se le priva, bueno, recuperar ese 8,1% que se perdió cuando se hizo la mega devaluación de diciembre del 2023 por parte de este gobierno. Hay un conflicto muy serio con las cajas previsionales de 13 provincias, en la cual no está San Juan, pero que en esas provincias es una situación explosiva. Entonces, esto va a marcar hacia adelante las tensiones que va a haber en un gobierno que se ha dispuesto a llevar adelante un ajuste sin equidad, un ajuste sin ver cómo se hace repuntar la actividad económica, porque estamos en una recesión que se va profundizando y que va a terminar afectando obviamente el funcionamiento del país, tanto en su sector público como privado. Claro, y esto has marcado bien lo que hizo Patricia y Petri, porque ellos son los que avanzaron en salirse del PRO, literalmente, porque también Patricia y también Petri buscaban la manera de cooptar a los diputados para llegar a esta votación, con lo cual el daño lo sufre el propio Macri, que se queda sin la posibilidad de ser un adherente o un colaborador
de Milei, pero liderando él el espacio, no que se lo lidere un ministro, ¿no? O dos ministros. Claro, Milei y Bullrich le hacen el loco en la jerga futbolística Claro. a Mauricio Macri. Bueno, yo creo que Bullrich y Petri la vieron cuando ellos perdieron las elecciones generales y salieron a apoyar decididamente la candidatura en la segunda vuelta de Milei Villajoel. Ellos ya se desprendieron de esa carga que era Juntos por el Cambio y que era el PRO, y están, participando activamente en la Libertad Avanza para construir un nuevo oficialismo y un nuevo soporte partidario electoral, más electoral que partidario, porque ya los partidos políticos en este país no existen porque no bajan línea ni a sus militantes y menos a la sociedad, sino que simplemente son instrumentos electorales donde, se arman listas y se compite y no se discute hacia adentro nada. Pero bueno, creo que Bullrich y Petri la vieron, la que me parece que no lo están viendo son los que están en la oposición, tanto en el justicialismo con los restos de Juntos por el Cambio, porque invocar el eterno retorno ante el eventual fracaso de una gestión de Milei no significa que la sociedad le vuelva a confiar el poder a Cristina Fernández de Kirchner o a Macri o al radicalismo. Esto me parece que ayuda mucho a Milei a gobernar, porque lo está haciendo en un escenario con actores descreídos por la sociedad y que no tienen posibilidad de retorno al poder. Me parece que acá lo que hay que trabajar mucho es ver cómo se arma una oposición, porque la democracia necesita que el oficialismo tenga una oposición competitiva, alternativa, y que hoy no lo hay, pero que la necesitamos urgentemente, y eso no va a salir de los viejos actores. Yo veo a veces, por ejemplo, en San Juan, que el justicialismo cree porque ha logrado resolver internamente una nueva conducción, y ante los avatares y las dificultades de gestión que tiene el actual gobierno de Orrego por el ajuste nacional que afecta a las arcas provinciales, el 2027 va a ser lo que para Cristina fue el 2019 a nivel nacional. Yo creo que la gente no va a repetir ese error de volverlos al poder a los quienes han generado esta crisis que vive la provincia, y así como a nivel nacional, por su responsabilidad al sostener durante 20 años Cristina Fernández de Kirchner en la cúspide del poder justicialista. Acá tiene que surgir algo, tiene que haber una oposición que sea, digamos, la contracara del actual oficialismo, pero que no represente para nada ese pasado nefasto que hemos logrado dejar atrás el 10 de diciembre. Bueno, vos conocés todos los actores, radicalismo, peronismo, kirchnerismo, camporismo. ¿De dónde crees que puede salir una alternativa cuando llevamos 9, 10 meses de gestión de ley y que todavía están diciendo que la ley base va a traer muchas más medidas que no afloran todavía en lo que es los anuncios, pero que básicamente hay rumores muy fuertes de esto, Bueno, a ver, Milei fue un emergente frente a una crisis donde el sistema político no le podía dar respuesta. Me parece que Milei, más allá de cómo le vaya, es para mí un gobierno de transición. Es tan grave la crisis económica, social, cultural que tiene la República Argentina que el presidente, aun cuando tome medidas económicas acertadas, explotan bombas. Por ejemplo, haber bajado lo que él subió, dicho sea de paso, el impuesto país del 17,5 al 7,5 y asegurar que no se va a renovar a partir del 2025. Pero ahí va a quedar un bache de ingresos fiscales que, no se sabe bien cómo se va a llenar,
si no es más con más presión tributaria por otro lado, y esto también lo expresa el presupuesto 2025. Hay una profunda preocupación con respecto, por ejemplo, a los derechos a las exportaciones, que son las retenciones, porque hay un incremento del 100%, y eso es aspiracional, o están pensando en no aflojar con las retenciones o aumentarlas. Hay hacia adentro del país una tensión muy grande. El presidente dice que a las provincias les toca hacer un ajuste de 60.000 millones de dólares, luego sale Esper y lo corrige, que debe ser de 20.000 millones de dólares, pero las dos cifras son monstruosas. Las provincias le contestan al presidente que, bueno, ellos ya hicieron su ajuste, tienen las cuentas ordenadas, tienen que mejorar la calidad del gasto público, pero nada más. Pero me parece que la ideología minarquista del Estado mismo, del presidente de la Nación, le está diciendo otra cosa. Ellos lo que quieren de la Nación, que la provincia reduzca dramáticamente su tamaño, el de Estado. Es decir, vos figurate, San Juan es una provincia cuyo presupuesto entre el 85 y el 89% de los recursos vienen de la Nación. Hay muchos de esos recursos que ya no llegan, y se ve, por ejemplo, en obra pública, en educación y en salud. Quien tiene un hijo en la escuela, o que tiene una persona en el sistema de salud pública sanjuanina, o trabajaba en la obra pública, lo está sintiendo. No es que la ve, la siente, que hay una restricción muy fuerte. El reducir el tamaño del Estado de un día para otro en los términos que plantea el presidente de la Nación, bueno, esta es una provincia de San Juan donde tal vez 2/3 o 3/4 partes sobra, porque el Estado y la economía estatal explica que esta provincia funcione todos los días. Si vos haces esa reducción, no solamente los servicios de educación, salud y seguridad están en riesgo, sino que vos tendrías que disponer el despido de miles de personas del aparato del Estado. Y lo hace sin crecimiento económico, sino con recesión económica, porque todos estamos de acuerdo de que el Estado ha tomado una dimensión y eso ha provocado una presión tributaria insostenible para tener un modelo productivo basado en el sector privado, que exporte y que venda valor agregado. Ahora, si el modelo es bajar la inflación provocando una recesión, y estás pidiendo reducir el tamaño de tu Estado a la mitad, y no te ocupás y preocupás de cómo hacemos para recuperar la actividad económica, y bueno, ahí tenemos un problema, y la expresión tal vez más nítida de este problema son sanjuaninos que no pueden pagar la boleta de la luz. Y son los jubilados, son los pensionados, son las personas que tienen trabajo formal, con boleta de 200, 300, 500 mil pesos, que son imposibles de pagar en jubilaciones promedio de 300 mil pesos o salarios promedio de 600, 700 mil pesos en la provincia de San Juan. Entonces, bueno, estamos en una situación donde, bueno, se está poniendo, digamos, no en tela de juicio lo que dejamos atrás, porque la gente no va a volver atrás. No, por eso digo que ese sistema político no se va a reconstruir, ni se va a reparar para volver al poder. Hay que hacer algo nuevo. Pero sí creo que la gente, con su angustia y su preocupación, ha comenzado a dudar de este presente, y si el camino que nos está llevando el presidente a pura motosierra es el correcto. Y es ahí donde creo que tienen que empezar a salir una propuesta política novedosa en la provincia de San Juan y a nivel nacional. Claro, y estaba pensando que tras el veto al tema de los jubilados aparece también el veto que está seguro que va a tener con el apoyo de Milei con el financiamiento universitario, ¿no? Bueno, el tema es que Milei ya sabe que la educación pública está en la mayor de las consideraciones de la opinión pública. Lamento que no estén los jubilados a la par o por encima, porque este gobierno reacciona en función de la acción de la sociedad. Cuando se desfinanció a las universidades públicas, en este país hubo una marcha impresionante, histórica, y que hizo dar marcha atrás al gobierno nacional de Milei. El veto seguramente va a provocar esa tensión, ese conflicto, y bueno, no sé cómo van a reaccionar los diputados, si van a haber otros diputados tránsfugas capaces de cambiar el voto de un mes al otro. Ya acá no solamente ya podemos hablar de que se están acomodando las piezas
y diputados o senadores que eran opositores se pasan al oficialismo, sino que ya también hay que empezar a dudar de la moralidad de algunos legisladores, que cualquier tren lo lleva al destino personal, que es seguramente seguir en el poder y no a construir el bien común de la sociedad argentina. Sí, para ser suave, están hablando de que acá hubo sin duda alguna transferencia de algo que la política tiene que rechazarla de plano, pero básicamente me quería acordar de declaraciones del presidente de el Colegio Médico de San Juan, digamos un ámbito importante, cuyo presidente Juan Carlos Bordes nos dijo en una reciente entrevista que la entidad está en terapia intensiva. Y bueno, y uno recuerda los pasos de la propia entidad y se da cuenta de que algo está pasando, Marcelo, ¿no? Bueno, hace mucho tiempo que todo el sistema de salud está sumergido en una crisis gravísima. Y esto es preocupante. Yo no creo que hay ningún efector que le vaya bien en el sistema de salud en Argentina, y en San Juan en particular. Por eso es tan importante, si el Estado Nacional se retira de financiar parte de la salud pública, o esta recesión hace que las empresas privadas no puedan sostener su actividad y tienen que hacer lo que ha ocurrido en San Juan en los últimos días, que ha sido el despido de personas que trabajan en el ambiente privado de la salud pública. Tenemos un problema serio con el tema de la obra social provincia. Correcto. Así que, bueno, también hay un problema serio en el PAMI, en el sector privado, es decir, en cualquiera de los estamentos públicos o privados que toca en materia de salud, como en materia de educación, tenés un problema de financiamiento, etcétera. Entonces, me parece que son las cuestiones que hay que analizar cuando se va a aprobar un presupuesto. Todos sabemos que ese presupuesto tiene que ser equilibrado, que no se puede seguir hintando a la inflación, que hay que salir de la locura discursiva de Cristina Fernández de Kirchner, que la emisión de moneda no genera inflación, que hay que ser responsables fiscales, etcétera, etcétera. Pero bueno, si eso implica un ajuste que a mi entender ha llegado a la Argentina y a San Juan para quedarse por mucho tiempo, bueno, tiene que ser con equidad, no puede ser con una motosierra, tiene que ser con un bisturí, y hay que ir allá donde realmente hayan privilegio, es decir, donde haya PUS, donde haya un gasto ineficiente, y tratar de evitar daño a los sectores más vulnerables o a los sectores más sensibles que tiene una comunidad, como es la educación, la salud, la seguridad, como son las personas adultas mayores, como son los niños, etcétera. Claro, y en línea con eso, sin duda alguna, Marcelo, algo del cual siempre se apela a señalarlo, las pymes las están pasando muy mal, ¿no? Bueno, es que los datos de la producción, los datos económicos son realmente alarmantes. Hace mucho tiempo, esto es importante decirlo porque no es una cuestión que se le debe atribuir a Milei. El modelo de Néstor y Cristina colapsó hace mucho tiempo, no se tomó nota y terminamos con niveles de pobreza, de indigencia, de destrucción de empleo, de destrucción de pequeñas, medianas y la ida de muchas grandes empresas del país. Lo que pasa es que, bueno, este es un modelo donde se procura bajar la inflación lo más rápido posible, provocando una recesión, y esa recesión se va a llevar puesto miles de trabajos. De hecho, ya los índices de desocupación por despido han crecido preocupantemente. La cantidad de cuentas bancarias, sueldos que se han cerrado, es un dato que indica que este es un drama que está generándose en la Argentina de hoy. Por eso esta época donde el gobierno ha recibido un país destruido, con una pobreza enorme, lo peor que puede hacer, y esto me parece que está ocurriendo en Argentina con esta gestión de Milei, es crear una situación de desigualdad que después va a ser muy difícil resolverla, porque está claro
que un 5, un 10% de la sociedad argentina no tiene ningún problema de pagar el ajuste. Tiene espalda y tiene forma de superarlo, y no va a cambiar en nada su vida. El problema está en el otro 90-95%. Claro, claro, de eso se trata. Por eso también aparece, al menos en la superficie, esto que marcás vos, que debería ser el principal interés, es de ver de qué manera se construye una oposición seria, sensata, que pueda competir no con las altisonantes maneras de hacerlo con Milei, sino, digamos, seriamente, que el país está necesitando eso, ¿no? Mira, en España, con la crisis famosa del Lehman Brothers del 2008-2009, el sistema bipartidario del PP y del PSOE colapsó, y aparecieron otras fuerzas políticas alternativas como Podemos, Ciudadanos y Vox. Allá en España lo entendieron, que el sistema político ya no era suficiente para abordar la problemática que generaba una España inserta en un problema global financiero que había provocado, bueno, que todas las variables económicas se fueran mal. Acá en Argentina tenemos un problema de reaccionar frente a un cambio de escenario político y económico que debiera generar, bueno, una nueva, un nuevo sistema político. Y yo veo que hay gente que aún cree que lo de Milei es un desvío temporal, es una anécdota, y no se dan cuenta que es el cambio de un sistema político, y que no va a ser Cristina ni el peronismo, no va a ser Macri su PRO, y no va a ser este radicalismo que está peleándose todos contra todos, el que pueda generar una expectativa en la sociedad superadora de lo que son los libertarios. Ahora, construir ese sistema político con un partido político o un frente de partido político o una propuesta política seductora, alternativa, mejor que lo que representa Milei y los libertarios, lleva tiempo, y seguramente la primera estación va a ser en las elecciones del 2025. Así que bueno, habrá que trabajar mucho para construir o diseñar este nuevo sistema político que la Argentina necesita para que los problemas económicos y sociales sean resueltos, porque claro, sin política es imposible resolver estos problemas. Claro, y por supuesto, ya se terminó el bipartidismo del peronismo con el radicalismo, y esta variante de Cristina, que se sostiene, según las encuestas que se difunden, en ese 35%, creo que es muy generoso el dato, pero además hay que encontrar verdaderamente un camino distinto, porque el kirchnerismo estuvo plagado de corrupción, esto hay que decirlo. La propia Cristina condenada a 6 años de prisión, aunque todavía no esté firme, pero básicamente el caso de Vialidad, junto a otras cosas, creo que tipifica la manera de gobernar que tiene, en este caso, el kirchnerismo vaya peronismo, ¿no? Que yo entienda que debe crearse un nuevo sistema político no significa que el viejo orden vaya a desaparecer absolutamente. Ni el peronismo, ni el radicalismo, ni el PRO va a desaparecer, y Cristina va a tener sus votos, pero lo cierto es que, como bien decís vos, ya no van a ser los actores principales en el futuro de la Argentina. Por ejemplo, el peronismo ha dejado de ser un movimiento atrapa todo, es decir, de izquierda a derecha, representativa de la sociedad, con una gran capacidad de transformarse o de mutar, de qué sé yo, de la derecha de Menem a la izquierda de los Kirchner. Cristina ha puesto al peronismo en un espacio ideológico muy rígido del cual no se puede salir, que es una izquierda nacionalista y popular. Ese no es el peronismo flexible, capaz de adaptarse a los tiempos, y por paradoja, tal vez Milei representa más ese peronismo vocacional que lo que es actualmente Cristina Fernández de Kirchner, porque Milei supo leer el momento histórico de la Argentina y se subió a esa ola de ultraderecha, antisistema, que lo llevó al poder.
el radicalismo tiene un problema muy grave de identidad, no se sabe bien qué es lo que es desde el punto de vista ideológico. Siempre con Balbín fue un partido que se puso en el centro-derecha y que Alfonsín lo llevó a ser la mayor expresión socialdemócrata tal vez que tuvo Latinoamérica, pero eso es pasado. Claro. Hoy tenés radicales que estuvieron con Néstor y Cristina, hoy tenés radicales que están con Milei, radicales que estuvieron con Macri, radicales que lo llevaron a la Valle candidato a presidente, tenés radicales como Ricardito Alfonsín que se fue con el kirchnerismo cuando ya todo el mundo sabía qué es lo que era el kirchnerismo, como Moró, por ejemplo. Claro. Entonces hay un problema que me parece que no lo van a resolver los partidos políticos tradicionales, porque además han perdido la confianza de la sociedad, y bueno, cuando vos ves las encuestas, pelea en el primer lugar entre a quién votar, entre los libertarios y el no sé. Y el no sé, claro, no es que están buscando algo ahí en la oposición que sea confiable, que sea creíble, que sea novedoso, y que no esté contaminado por aquello que ha fracasado en los últimos 20 años. Claro, y que con Milei no tenemos todas las soluciones esperadas, porque va de suyo entender lo que ha pasado con los jubilados y pensionados, que lo ha destruido, porque el mismo día del veto se puso en práctica que los medicamentos no eran gratis. Bueno, comienza a reducirse el listado de medicamentos gratis, comienza a ampliarse el listado de medicamentos de venta libre, con lo cual no tiene cobertura de las obras sociales y las prepagas. Las prácticas sanatoriales. Claro, entonces, claro. Esto es un avance de la privatización del sistema de salud y alejarse de una concepción constitucional de que la salud es una cuestión pública. Si no, recordemos lo que pasó en la pandemia. Claro. Más allá de la pésima administración de los Kirchner, bueno, las cuestiones de salud que pasó en el mundo, no solamente en Argentina, fue una pandemia, es cuestión donde el Estado tiene que tener, y los Estados tienen que tener una presencia para evitar una calamidad en la salud. Claro, y no hay que dejar de recordar, Marcelo, el sello distintivo de una gestión desastrosa y corrupta de Alberto Fernández, ¿no? De la mano del kirchnerismo, peronismo y etcétera, ¿no? Bueno, eso es lo que aquí estuvimos. Estos son los más, no sé si fue de haber visto presidente, que decirlo, Fernández nunca ha sido presidente y que tiene no lo nominado, lo que hay para con su exclusivamente de que los presidentes no pueden ser que es producto de un amplio proceso social. No le descubrimos. Se me da tu voz, Marcelo, se me da tu voz. A ver, ¿estás bien con tu celular? Perfecto. A ver. Perfecto. Ahí te escucho, te escuchaba entrecortado. ¿Cómo decías de lo que te preguntaba? La experiencia de Fernández que dejaron varias lecciones y es que no se puede llegar a un consenso social. No, se te corta mucho, Marcelo, perdóname, se te corta muchísimo. No sé cómo estás ahí, en qué lugar estás, pero tengo dificultad. Perfecto. Sí, y a vos te escucho. Ni me muevo. A ver, movete un chiquitito, tal vez ahí, no sé dónde estás. A ver. Ahí, a ver. ¿Hola? A ver. Hola. Ahí está, a ver. Hola. Sí, dale, ¿me escuchás? No, yo simplemente te decía que la experiencia fue la sociedad argentina le ha dado varias lecciones, una de las cuales que no se puede votar a una persona no tiene un consenso social y que ella de una persona controla a un político. Luego nos determinamos que no solamente un inútil total, sino también a veces un corrupto, en el caso de estas causas que va apareciendo, sino también violencia por su pena. Muy bien, gracias por estos minutos, Marcelo. No, por favor, eso.
Bien, ahí estaba el doctor Marcelo Arancibia con una dificultad final, pero ha calificado un desastre a Alberto Fernández, cosa que, digamos, hay que remarcarla siempre porque se trata de una gestión pésima que nos ha llevado a duplicar, triplicar el fracaso de todos los argentinos. Esto es La Careta Política por Radio Alas y Quien TV, por streaming y también por su canal de YouTube. Hacemos un